Hola, ¿qué tal todos y todas? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Comuna del Samán, aquí junto a Gabriel en una nueva sesión. En esta ocasión tenemos a otro invitado, él es Carlos, que tiene un podcast que se llama Desde el Fondo. Y bueno, según lo que estábamos comentando ya fuera del aire, fuera de grabación, también es como, o sea, se le puede denominar podcast, pero ahora le vamos a pedir a Carlos que se presente y nos hable un poco más de su proyecto, que se encuentra en Spotify y otras plataformas, eh, pero que también tiene una característica como de performance. Y luego de eso también vamos a hablar acerca de la comunidad LGTB. eh, y bueno, empezando pues con Venezuela, pero también nos podemos proyectar al resto de América Latina. Y aparte de eso, todo este mito, si se quiere, de que la comunidad LGTB tiene demasiada representación en Disney, y que ahora todo es woke, y todo es progre, y todas estas cuestiones que han tenido primero mucha difusión en el mundo anglosajón y luego se han traspasado también al mundo hispano, ¿no? Con figuras que para muchos ya los seguidores de este canal serán conocidas como Dross, Astro Recargado, eh, Libertad y lo que surja y bueno, un montón de gente más. Son varios. Pero bueno, ahora sí, eh, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A Gabriel y Carlos. Bueno, por aquí todo bien, todo bien. Ha entrado la temporada de lluvias, un alivio para los que estamos muriendo a causa de los incendios y el cambio climático. Veremos si no morimos ahora en una inundación. Eh, sí, una de las cosas por la cual queríamos también conversar con Carlos es porque, bueno, este es básicamente un programa de dos heterosis normados hablando sobre cosas progre y no tiene sentido, ¿no? Ya venía siendo hora de darle un poco de diversidad y convertir en acciones lo que supuestamente promulgamos. O dicen ellos que promulgamos, a mí la verdad me da un poco igual, ¿no? Pero es justo preguntarle a alguien que está allí porque podrían acusarnos, no, pero es que ustedes no están allí, ustedes simplemente hablan en nombre de ellos. No, bueno, vamos a preguntarle a alguien de la comunidad, alguien militante, por cierto, ok, ¿esto es realmente así? Porque hasta ahora efectivamente hemos estado hablando de nuestra perspectiva de, ok, yo estoy por acá y desde lejos estoy viendo lo que creo yo que está pasando. Pero necesitamos también tener otras perspectivas, otros involucrados. Bueno, tampoco es que vamos a ser tan abiertos aquí en las perspectivas. Yo no creo que tú y yo tengamos, ¿cómo se llama? Estómago suficiente para soportar a alguien parecido a Astro recargado aquí en el programa. No, si me dijeron así como que debate con él, y yo así como que tengo que debatir con él exactamente. Pero incluso si mantengo un diálogo con él, eh, el problema es que es una persona que se le pasa repitiendo lo mismo. De hecho vi un video hace poco porque me llama la atención porque él utiliza feminismo con bastante regularidad. Entonces comienza diciendo, bueno, esta persona es feminista, ¿no? Porque pusieron no sé si habrán escuchado que el cómic Silver Surfer va a ser interpretado por una mujer. Entonces, solamente por el hecho de que fuese interpretado por una mujer ya es feminista. Nunca se Silver tomó la Surfer. molestia porque luego, durante el trayecto del video, se dice, no, pero no es que ella sea feminista, pero porque pusieron una mujer o porque es una mujer es feminista. O sea, no sé si entiendo. Tiene una visión muy superficial de todo el tema. Aparte Sí, que... Silver Surfer, el alienígena que casi parece completamente sexual en la historia. No, pero es que incluso es ridículo porque la gente que sabe del mundo de los cómics sabe que de hecho hay dos versiones de Silver Surfer que fueron Ok, mujeres. Entonces ni siquiera dentro del mundo de las cómics tiene razón. ok, 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 O ok. sea, Galactus ha tenido como varios heraldos que han sido mujeres. Creo que como dos o tres. Me estoy poniendo aquí un poco como así como un friki de las cómics, pero
Eh, Oye, pe- pues sí, mira, no conocía esa faceta de tu parte, no lo sabía. pero bueno, eso era solamente lo que quería comentar. Pero ahora sí, sí, ya con esta introducción, sí, Carlos, sí, bueno, nos puedes comentar primero de tu proyecto, de tu performance, y luego ya directamente pasar a hablar del tema. Hola, bueno, yo soy Carlos y es un placer estar por acá. Vengo siguiendo el podcast La Comuna del Samán desde hace algún tiempo y me parece muy interesante por la gran cantidad de temas que se tocan allí, por la forma en cómo se presentan. Considero que vienen haciendo una excelente labor, así que mis felicitaciones para ustedes. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, primeramente. Sí, tengo un podcast que se llama Desde el Fondo. Básicamente es una serie de performance donde yo hablo desde una perspectiva muy personal, muy introspectiva, sobre cosas que pasan en mi cabeza. Y bueno, tiene que ver con todo el tema del manejo de las emociones, de también una serie de procesos mentales, psicológicos, incluso también de trastornos como la ansiedad y la depresión, cosas por las que he pasado. Y bueno, la idea de esto es como introducir a otras personas que de repente no han vivido estas experiencias a lo que puede estar pasando una persona que sí las vive. Y es una experiencia como bastante inmersiva, diría yo, porque hablo desde lo que me sucede, desde los pensamientos que me pasan por la cabeza en situaciones determinadas, y la idea es que la persona sienta que está sumergida dentro de mi propia cabeza y escuchando los pensamientos que yo escucho. Eh, es como un diálogo conmigo mismo. Y bueno, luego también está el tema de que muchas personas se sienten identificadas porque también han vivido situaciones muy parecidas o idénticas. Y es también darles a ellos como esa ventana, ese espejo a través del cual pueden verse reflejados y que no piensen que están solos o que están locos, que esto es algo que le puede pasar a mucha gente y que vivimos día a día con este tipo de cosas, aunque la gente no se dé cuenta. Entonces es como tiene estas finalidades, o sea, tanto para la gente que lo vive como para la gente que no lo vive y que de repente puede entender un poco mejor lo que es pasar por esto. Y luego también para mí es una catarsis, que eso también es muy importante poder hablar de esto, soltar pues el conjunto de cosas que de pronto tengo acumuladas. Entonces, de eso se trata. Ya. Em, bueno, es es una propuesta interesante. Creo que podría pensarla de repente, o no sé si estoy en lo correcto al pensarla así, como si fuera como un diario, pero en audio, pues tuyo, de los pensamientos, como tú decías, pensamientos propios tuyos, de lo que te pasa por la cabeza, y que son pensamientos que surgen en tu interacción con tu entorno, con lo que te sucede a diario, y, y que, pero que pese a que son elementos que son propios tuyos, una persona también se puede sentir identificada con, cualquier otra persona también se puede sentir identificada con ellos porque, bueno, podemos decir que la experiencia humana como tal, pues como general, en ciertos puntos se entrelazan. De repente una persona afectada por el desplazamiento forzado y las guerras y los crímenes cometidos por el conflicto interno en Colombia
se puede sentir muy identificado en términos de experiencia humana, con lo que le pasa a una persona en la República Democrática del Congo o lo que le pasa a una persona en Gaza. Y asimismo también la experiencia de una persona de la comunidad LGTB dentro de México, dentro de la situación que está atravesando México, incluso con el gobierno socialista, progresista, no sé, que tiene ahorita mismo supuestamente de AMLO. También sus experiencias vividas, sus vivencias también se van a ver de repente reflejadas en lo que también está experimentando una persona en Venezuela, ¿no? En la Unión Soviética 2.0, según muchos conservadores, o incluso también en otros territorios de América Latina, Argentina, Chile y demás, ¿no? Brasil, Panamá. No, Panamá es una sociedad absolutamente conservadora y todavía ese tipo de temas y discusiones son un problema. De hecho, ahora que vamos a tener votación, como ya existe una norma que permite a las personas, por ejemplo, a las personas trans cambiar su nombre, no creo que todavía se les permita cambiar el género, pero por lo menos cambiar su nombre y que tengan la posibilidad de utilizar una foto dentro de su identidad, carnet de identidad, que refleje más o menos cómo ellos se ven a sí mismos, cómo ellos se identifican, ¿no? Dentro de su identificación de género. A pesar de que en el documento sigue apareciendo, ¿cómo se llama? Mujer o hombre. Y hay un problema por eso, porque ahora vienen las elecciones y si tú presentas tu cédula y aparece un rostro que de repente no concuerda con lo que está frente a ti, frente a la persona, entonces puede darse una situación de discriminación. Porque ya lo hubo. O algo peor si te agarra la policía en la calle, que ya sabemos que, por ejemplo, con el colectivo trans siempre ha habido muchos problemas con la policía y la autoridad en casi todas partes del mundo. Sí, aquí durante la pandemia pasó eso con el tema de la cédula, el número de identidad, pues el papelito de identidad. No, papel no, ¿cómo se llama? El plástico. Porque había gente que llegaba a hacer sus compras. Porque aquí hicieron una cosa muy genial, ¿no? No estoy siendo irónico, evidentemente, pero era que a cierta hora, a ciertos días salían los hombres y ciertos días salían las mujeres. Claro, ¿en qué día tenía que salir las personas trans? Por ejemplo, un hombre trans, ¿en qué día salía? Si salían el día de los hombres, lo podían parar en la puerta porque le veían en la cédula que decía mujer y no le permitían ingresar. Y si ingresaba el día de las mujeres, salía el día de las mujeres para poder hacer compras o lo que sea, trámites, eso lo hicieron durante casi todo un año, tampoco podía hacer actividades, o sea, tampoco podía hacerlos porque entonces te ves como un hombre, tienes que regresar a la casa o te pueden hacer algo, la policía te puede hacer algo porque tienes, digamos, físicamente, pues, lo que nosotros asociamos con la masculinidad. Aunque bueno, todo eso, ahora todas estas corrientes de no binarias han venido también a cuestionar un poco esos espectros con los que nos manejamos, pero se entiende más o menos lo que comento. Bueno, creo que sí. Espero que se entienda, pues. Sí, perfectamente. Y bueno, entonces estamos en esas situaciones. Pero ahora, se habla mucho de Venezuela. Bueno, ya les recomendamos anteriormente que fueran a ver el video que hizo el Diego de Nutrición Disruptiva, en el que hablan de la venezualización de América Latina, un poco para tener una perspectiva desde el punto de vista de Gabriel. Pero, y bueno, lo que hemos también comentado en otros episodios de la comuna del Samán, que se tiene una idea así de Venezuela como el paraíso socialista, una cosa así, pero, o el infierno socialista para los conservadores, pues. Pero el punto es que lo que yo entiendo es que en términos de derechos para la comunidad LGBT, no,
están muy avanzados. De hecho, creo que Cuba está más avanzado en esos términos ¿cómo se llama? Que Venezuela. Que todavía tiene miembros del partido oficial. No sé, creo que incluso Maduro, bueno, no estoy seguro, ahí me lo comentan ustedes. Habla de Dios y de Jesús y todas estas cuestiones, más de la línea esta conservadora. Y una alianza importante con la iglesia evangélica también. Exactamente. Sí, entonces, bueno, o sea, para conocer un poco cómo está la situación, que imagino que es muy parecida, si no idéntica, pues al resto de América Latina. Sí, bueno, sigue siendo un tabú todo este tema de la comunidad LGBT acá en Venezuela, a pesar de los tiempos en los que vivimos, que bueno, ya no debería serlo, pero yo hago también esta comparación o más bien esta similitud entre lo que es padecer procesos mentales difíciles, mentales y emocionales, tener, por ejemplo, un trastorno como la ansiedad, como la depresión, y ser una persona que forme parte de la comunidad LGBT. O sea, digamos que hay muchas similitudes porque se sigue viendo como un tabú dentro de esta sociedad, al menos acá en Venezuela, y estoy seguro de que en gran parte de América Latina, el hecho de que una persona tenga alguna de estas condiciones o que viva en estas situaciones. El decir, por ejemplo, abiertamente, estoy deprimido o sufro de ansiedad o tengo TLP o soy bipolar, siguen siendo también cosas bastante difíciles para estas personas. El hecho de decir, bueno, voy al psicólogo, ya es algo que se ha ido normalizando bastante, pero que todavía en la sociedad pues hay personas que no ven con buenos ojos esto, sobre todo en ambientes laborales, es como que nadie quiere tratar con una persona que abiertamente dice que tiene un trastorno de este tipo. Entonces, hay cierta segregación por ese lado. Y por el lado de la comunidad LGBT, bueno, hay como dos caras. Una cara es la que intenta dar el gobierno, de que hay una aceptación, hay un reconocimiento, hay una inclusión. De hecho, existe una estructura que forma parte de la gestión del gobierno, que se llama la sexodiversidad. Es una estructura que incluso forma parte de partidos políticos del gobierno, en donde ellos buscan integrar a personas de la comunidad LGBT a las actividades políticas que apoyen al gobierno. Pero, por otro lado, tenemos a los principales dirigentes del gobierno, como el fiscal general de la República, quien debería velar por los derechos humanos de todos, absolutamente todos, por igual, haciendo comentarios altamente homofóbicos, transfóbicos, estigmatizantes, cada vez que sale a dar declaraciones, en entrevistas, en televisión, en radio y a través de sus redes sociales. Y son comentarios extremadamente conservadores y además son estigmatizantes, van mucho por el lado de la religión también, entonces es algo que causa mucho impacto y mucha indignación dentro de la comunidad LGBT acá en Venezuela. Y recién el año pasado
tuvimos un suceso que fue algo muy mediático, el caso de los 33 hombres gays, bisexuales, que estaban en un sauna y bueno, todos mayores de edad, no estaban haciendo nada ilegal, un recinto privado, y fueron interceptados por un cuerpo de la policía y los metieron presos y les colocaron cargos como ultraje al pudor, que ultraje al pudor, según las leyes venezolanas, hace referencia a realizar actos sexuales en la vía pública, a la vista de otras personas que no están participando. Y además, bueno, les colocaron, entre otras cosas, que fue contaminación sonora, contaminación sónica. Y bueno, ellos fueron imputados con los cargos, fue todo un revuelo. Finalmente, tras toda la presión mediática que se hizo, las protestas, los pancartazos, las denuncias, ellos revirtieron la decisión, no recuerdo ahorita la palabra legal, pero ¿Indemnizaron? sí, absolvieron de todos los cargos a 30 de los 33, pero 3 todavía siguen presentándose ante el Ministerio Público una vez al mes, que es lo que tengo entendido. Sí, régimen de presentación. Sí, porque ellos no tienen libertad absoluta, ellos no pueden, por ejemplo, salir del país, tienen restricciones. Ellos están en su casa, o sea, no están en una celda porque son delitos menores y no los pueden mantener en una celda, pero están de cierta forma con su libertad comprometida, restringida. Entonces, bueno, todavía siguen los cargos contra ellos y así como han pasado otros sucesos donde se ha mostrado claramente una discriminación por parte de cuerpos de seguridad del Estado hacia personas de la comunidad, no solamente personas trans, que obviamente, como ustedes lo mencionaban, son uno de los colectivos más vulnerables, incluso dentro de la misma comunidad, son de los más vulnerables. También, bueno, a personas gays, y lo que sucede, bueno, allí principalmente es un tema de que mientras más obvio o notorio sea que son gays o que no son heterosexuales porque tienen una expresión de género distinta, porque se ven más femeninos, porque se maquillan, porque se pintan las uñas, porque se visten de tal o cual manera, entonces allí hay mayor propensión a que ellos sean agredidos, a que sean interceptados por la policía, a que busquen humillarlos, golpearlos y amenazarlos con llevárselos presos bajo cualquier delito inventado. Entonces, sí es una situación muy compleja, muy delicada, y obviamente, bueno, las personas tienen cierto temor, hay incluso cierta abstención de hacer cosas en público, cosas como simplemente salir vestidos de una forma, o pintarse las uñas, o maquillarse, o expresarse de cierta manera, o si de repente un chico gay tiene un novio, bueno, agarrarse de la mano en la calle, es una cuestión perfectamente normal y que cualquier pareja hetero lo hace normalmente, pero sí, o sea, hay mucho miedo todavía y es por todo esto. Pero hay miedo desde parte de la población, del resto de la población, que tiene una actitud todavía como de animosidad. ¿Cómo sería? Sí. Animadversión. Sí, animadversión, perdón. Hacia por ejemplo, dos hombres, pues,
caminando agarrados de la mano. O sea, si eso no es algo que la mayoría de la sociedad no puede ver, o si es algo institucionalizado también, de que las mismas instituciones del gobierno promueven ese tipo de actitudes. Mira, a ver, de parte de la población en general, las cosas ciertamente han ido cambiando a mejor. Yo veo hoy en día una mayor apertura hacia estos temas, que si bien que no es algo que esté tan generalizado, puedes ir a ciertos centros comerciales de acá de la ciudad donde yo vivo, de Valencia, y ver a chicos, dos chicos o dos chicas tomados de la mano y sin mayor novedad. En la calle, en parques, también los he visto cada vez con más frecuencia, cosa que celebro. Y la población en general va viendo esto de una forma un poco más abierta, pero en cuanto a lo que son las instituciones del Estado, a pesar de que, como les comento, el gobierno ha buscado dar como cierto apoyo mediático y públicamente a las personas de la comunidad, pues por otro lado vemos las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado, de la policía, vemos las actuaciones de la fiscalía, cómo se procesan, por ejemplo, las denuncias por violencia, por discriminación. El mismo fiscal general de la República, que o sea, es la máxima autoridad en cuanto a la parte de los derechos humanos, y sus declaraciones dejan mucho que pensar. Entonces, es como, hay como una doble cara por parte del gobierno sobre estos temas, y es muy delicado porque la gente en realidad ahorita lo que necesita es, de parte de la población LGBTIQ+, lo que necesita es que se le garanticen sus derechos más básicos. Aquí, bueno, hablar de matrimonio ya es irse un poco más lejos, porque obviamente aquí no es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, y eso es algo que parece que no va a venir pronto, y es algo por lo que se ha estado luchando. Otras de las cosas que también se ha venido luchando es el cambio de nombre para las personas trans, no binarias e intersex, que de hecho es algo que, fíjense ustedes, la ley lo permite. Desde hace 10 años que se hizo una modificación por parte de la Asamblea Nacional, se emitió en Gaceta Oficial una ley que permitía el cambio de nombre para todas las personas, o sea, no solamente para personas de la comunidad, sino también personas en general, bajo ciertas condiciones, o se tenía que cumplir como ciertos escenarios. Entonces, dentro de eso está si el nombre resulta humillante para la persona, esa es una de las causales. Otra es si el nombre no se corresponde con su género, no con el sexo, sino con su género. Por ejemplo, un nombre que está asociado culturalmente como masculino, como para hombres, que se le coloque a una persona, por decir, una mujer trans, que bueno, nació biológicamente o fue reconocida esta persona biológicamente como hombre a la hora de su nacimiento, pero luego descubrió que en realidad es una mujer trans y su género es femenino. Entonces, este nombre ya no se correspondería con esta persona, y bueno, esta es una razón también para poder hacer ese cambio de nombre de forma legal. Es decir, la Pero ley no lo prohíbe explícitamente.
No, no, para nada. De hecho, lo permite, pero cuando estas personas acuden al SAIME, que es el organismo para realizar estos cambios, o bueno, el organismo que competa, pues no se les atiende, se les remite a otra parte, se les dicen muchas cosas distintas, o sea, siempre hay como una excusa, y lo que dicen de parte del CNE, que es el organismo que a nivel nacional pues se encarga de estos protocolos, es que no hay un protocolo para poder realizar esa gestión de cambio de nombre en estos casos. Entonces, estas personas pues han sido burladas y no existe hasta el día de hoy ninguna persona trans, no binaria o intersex que haya podido hacer su cambio de nombre, habiendo pasado ya más de 10 años desde que se emitió esa ley. Entonces no se cumple, está allí pero no se cumple, y hasta ahora pues las autoridades no dan una respuesta porque sí se les ha exigido una respuesta al respecto y no la dan. Recientemente, con respecto a lo del matrimonio, sí supe, que eso fue del año pasado, que pasó a existir una figura que es muy parecida al matrimonio, bueno, vendría siendo concubinato o pareja estable de hecho, y que esto se está también aplicando para personas del mismo sexo, que ya vivan juntas por un tiempo. Y bueno, no sé cuál sería la diferencia entre esta figura y la del matrimonio. Claramente son distintas, pero sí se está reconociendo de forma legal la unión de personas del mismo sexo cuando son parejas estables de hecho que viven juntos. Y Oye, esto es bastante reciente, de hecho. sí, te iba a decir, no lo había escuchado. ¿En qué caso? ¿No sabes en qué sitio se presentó? Porque me imagino que debe haber algunos casos ya, ¿cómo se llama? Ya Sí, gestionados o trabajados al respecto. sí, de hecho en Caracas ya han habido varias parejas que han realizado este proceso, y de hecho, bueno, se hizo una ceremonia con dos parejas, una de dos hombres y otra de dos mujeres, pero acá, por ejemplo, en el estado Carabobo, que es donde yo vivo, pues no he escuchado de alguien que lo haga. Entonces, Pero se puede hacer en cualquier... Es una ¿cómo diría? Es una norma que puede aplicarse en cualquier parte de Venezuela, entonces. por Sí, lo que porque tengo entendido, sí. eso lo rige el Código Civil, lo estaba revisando ahorita. El Código Civil reconoce la unión de hecho, tiene más o menos las mismas prerrogativas que el matrimonio, pero sin el contrato de matrimonio como tal, sin el reconocimiento de como matrimonio. Es como equivalente. Se utiliza Pero sobre todo para aspectos legales de herencia, de reconocimiento de derechos, ese tipo de cosas. Venezuela entonces es una república, entonces, no es una federación ni nada. No, no, no. Aquí hay el código es las leyes aplican a nivel nacional a todos. O sea, el sistema federado estuvo en vigencia hasta 1930, creo, un poco antes, después de la muerte de Gómez. Gómez hizo unas reformas a la Constitución donde básicamente, no sé, bueno, si me escucha algún abogado constitucionalista que me corrija en esa parte. Se hicieron una serie de modificaciones que permiten que los códigos rijan para todos. La parte federal duró muy poco tiempo en Venezuela. Ya, ok. Ah, bueno, entonces sería una posibilidad para, vamos a decir, cohabitar, que dos personas del mismo sexo puedan cohabitar Ser reconocidas y ser legalmente como reconocidas pareja. legalmente como pareja, sí. Sí. Sí, al menos en esta parte sí. Ahora, hablar de la figura del matrimonio, ya como les comentaba, sí es algo más complicado y lo vemos lejano por el hecho de que, de hecho, se han presentado propuestas ante la Asamblea Nacional, proyecto de ley para, para garantizar el matrimonio igualitario, pero han sido completamente descartadas, o sea, es que ni siquiera se han discutido.
han sido engavetadas y bueno, no hay respuesta hasta el momento. Sin embargo, esta figura surgió recientemente y fue algo como muy de sorpresa porque se dio como de una forma muy silenciosa. Claro, me imagino que de parte del gobierno no hay mayor intención de dar a conocer esto abiertamente. Y de hecho muchas personas de la comunidad ni siquiera saben que esta figura existe y que hay parejas que se están ya uniendo bajo esta figura. Entonces, sí, es una cuestión un poco tabú todavía acá, por ese lado. Sí, bueno, y sí, es un reflejo de lo que ocurre también en otros territorios de América Latina, pero creo que en otros territorios un poco más extremo. Em, los casos que se sabe, por ejemplo, de Brasil, que tiene una tasa de porcentaje bastante alta en crímenes cometidos contra personas de la comunidad. Em, pero entonces lo que comenta Carlos, pues, lo que nos comentas, es que por un lado está creciendo la aceptación en la población. Todavía me imagino que habrá muchos sectores. No sé cuál será la diferencia entre las áreas rurales y las áreas urbanas. Eh, o incluso dentro de las propias áreas urbanas entre lo que es el centro y la periferia. Las diferencias en torno al grado de aceptación que exista. Usualmente se piensa que las áreas rurales tienen menor aceptación, que son más conservadoras, pero se han dado situaciones en las que de hecho hay mayor aceptación en las áreas rurales que en las áreas urbanas. Aquí en Panamá están unas comunidades, la comunidad indígena de los Gunas, en donde ellos incluso tienen una palabra para referirse a las personas no sabría cómo decirlo, pero que podrían formar parte de la comunidad LGBT. Y tienen un grado de aceptación mayor que en el de otras comunidades, de hecho también indígenas, y en otras regiones rurales y en otras incluso en zonas urbanas. Eh, Curioso, ¿no? Casi como si fuera algo cultural. sí, algo como si fuera algo cultural en efecto. Eh, y, y por otro lado también está la parte institucional, que al menos en América Latina no, por lo general no brinda apoyo, con muy raras excepciones. Yo imagino que las excepciones están entre Uruguay y Argentina, pero tampoco conozco tanto en ese tema, pero sé que tienen normativas más como abiertas a la comunidad estos dos países, pero de ahí al resto de América Latina no, parece que no, todavía hace falta mucho trabajo que hacer en ese sentido. Sí, de hecho Una, me parece que en Chile también están bastante ajá. avanzados en Una ese cosa sentido. que quería comentar y quería comentar con Carlos es precisamente, bueno, lo que has comentado, la cuestión esta del proyecto del matrimonio igualitario y algo que la gente no suele mencionar, pero que sí vimos muy presente en el caso de Brasil, en la alianza que tuvo Bolsonaro con los sectores más, vamos a decirlo así, más fanáticos o más politizados y radicales del cristianismo, sobre todo el cristianismo protestante, ocurre algo semejante aquí, ¿no? Un intento que me parece curioso, ¿no? De politización de los sectores más radicales del cristianismo, literalmente politización. De hecho, desde hace, creo que más o menos 10 años, se presenta aquí la variante de que hay un candidato del cristianismo protestante, o de los evangélicos, como los llaman, y es un candidato. En estas elecciones para acá, para ahorita, para este año, hay dos candidatos, de hecho, pero se presentan ellos como una rama aparte diferenciada del resto, con un proyecto político y de nación, pero basado en fundamentos religiosos. Y una de las cosas curiosas que tienen ellos es que han tratado de armar un grupo de cabildeo, como llaman popularmente por ahí, un lobby,
basado en sus alianzas con los sectores del gobierno y que han declarado abiertamente, lo pueden buscar en, creo que Carlos me había pasado hace un tiempo unos videos que circulaban en las redes al respecto, de discusiones de estos grupos cercanos a la Asamblea Nacional, presionando para revertir ciertas medidas que iban en beneficio de la comunidad, o medidas encaminadas a reglamentar o establecer una base legal para los derechos de la comunidad, porque el problema básicamente está en que el marco legal que existe es muy, ¿cómo se llama? Es un poco ambiguo, ¿ok? Entonces no hay una declaración abierta de los derechos ni se los menciona directamente en la mayor parte de los casos. Y hay esa presión, ese extraño, ¿cómo se llama? Esa extraña forma de reacción de estos sectores que, por cierto, están asociados a los sectores más conservadores del lado popular, porque no son precisamente los sectores más, ¿cómo se llama? Más tradicionales de la clase media o de la clase alta, que están más asociados al catolicismo y que, por cierto, son un poco más laxos al respecto del tema. Son igualmente conservadores, pero no tienen esa respuesta reaccionaria como vemos de este otro lado. Ese juego de dinámicas me pareció muy interesante. Sí, bueno, un poco para responderle primero a término medio. Mira, esa parte es bien interesante. Yo creo que habría que hacer como un análisis un poco más detallado porque lo que yo puedo contarles va en función de mi experiencia, lo que yo he podido observar y eso puede estar sesgado o puede no ser la realidad completa. Pero, por ejemplo, acá en mi ciudad, que es Valencia, yo he podido observar una mayor apertura y aceptación en zonas de clase media alta, que es donde, digamos, hay mayor visibilidad de la comunidad LGBTIQ+. No es que en las zonas rurales o zonas de clase más humilde no exista. O sea, sí existe. Y también he visto casos en donde la gente de la comunidad pues convive con sus vecinos de una forma muy tranquila, son respetados, son apreciados, son valorados, pero también es como que son más propensos, son más vulnerables. Es allí donde yo veo mayor vulnerabilidad. De hecho, bueno, conozco casos de amigos que viven en zonas más rurales, más humildes, y bueno, sí, me cuentan ciertas cosas de lo que ellos tienen que pasar o a lo que ellos se tienen que enfrentar en su día a día. Sobre todo aquellos que tienen, como les comentaba, una expresión de género como muy distinta o muy disruptiva con respecto a lo que la sociedad demanda o establece de manera normativa para lo que debe ser un hombre y una mujer, cómo deben vestirse, cómo deben comportarse, cómo deben hablar. Entonces, mientras más rasgos tengan de acuerdo a esas normativas que demanda la sociedad, más van a ser respetados, menos vulnerables van a estar con respecto a la sociedad en general. Y bueno, caso contrario, justo lo opuesto. Esto, o sea, lo he podido observar. Y con respecto a lo que comentaba Gabriel, ciertamente hay una gran influencia ahorita de la religión, o sea, hablando de protestantes, católicos, bueno, que aquí son católicos no, protestantes vendrían siendo aquellos cristianos que acá son llamados evangélicos, que no son católicos. Porque realmente el catolicismo, si bien no es que tiene mucha apertura con respecto a estos temas, pues tampoco hace lobby para que se le nieguen los derechos, o sea, no es como que esté metiéndose constantemente en este tipo de cuestiones, simplemente prefiere como un poco mantenerse al margen, con alguna que otra declaración por allí de parte del Papa, que un poco como que un paso hacia adelante y un paso hacia atrás, pero bueno. Sí, pero lo que he notado es, hablo del lado católico, no tanto del clero, sino de la misma comunidad de feligreses en sí. Uh -huh.
no veo esa respuesta tan, ¿cómo se llama? Tan de estigmatizante. Sí, 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 porque ciertamente ellos han ido suavizando el discurso y yo me imagino que también tiene que ver con un tema de que la Iglesia Católica ha venido progresivamente perdiendo mucha fuerza Sí, y ya son otras religiones o incluso el ateísmo quienes han ganado fieles, han ganado territorio y acá en Venezuela realmente hay como muchísimos protestantes que acá son, no se les llama con ese nombre, se les llama evangélicos, para referirse de forma genérica a todos aquellos cristianos que no son católicos. Ahí entrarían las variantes como mormones, testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, etcétera. Y bueno, realmente ellos han demostrado tener muchísima influencia en el poder, en el gobierno, en asuntos del gobierno. De hecho, bueno, el gobierno ha reconocido de cierta forma esto públicamente. Hay un programa de financiamiento a las iglesias evangélicas que se llama o se llamó Mi Iglesia Bien Equipada, donde se les daba recursos para ellos construir sus iglesias. Entre otras cosas que, bueno, han demostrado favorecerlos. Es por eso que ellos ahorita quizás se sienten como muy empoderados. Y recientemente se estuvo discutiendo una ley, porque hubo una consulta pública, o sea, antes de aprobar una ley, hay como varias fases. Y una de esas fases es hacer una consulta pública a diferentes sectores de la sociedad para, bueno, evaluar qué es lo que piensan ellos y cuál sería el impacto de esta ley. Y había una ley que se estaba discutiendo, que era la ley contra el odio y la discriminación. Esto no solamente era en beneficio de la comunidad LGBT, sino también de todos, de todas y todos. sí, sobre Entonces, todo otras minorías presentes. exacto. Entonces, bueno, lo que pasó allí es que los evangélicos, los protestantes acá, ellos participaron de forma muy activa en estas consultas, fueron muy tajantes al hablar de su visión de todo esto y bueno, de básicamente estar en contra de que a la comunidad LGBT se les reconociera ciertos derechos humanos que ellos dicen que porque la Constitución no lo permite, porque la Constitución no ampara ciertos términos, que se desvirtúa entonces el concepto de familia, que para ellos la familia es padre, madre, hijo, y ya. O sea, no, de hecho, ni siquiera ellos contemplan como una familia, o sea, la familia originaria, el concepto de familia originaria. Ellos no contemplan, por ejemplo, un tío y el niño y un tío y una tía, o el niño y los abuelos, Sí, ellos o el están niño pensando es en la familia nuclear. O sea, no están en la familia pensando en la familia nuclear. extendida y otras variantes de familia. Que por cierto, la familia Sí, nuclear es un producto cultural, pero bueno, ellos dicen que es la forma no, y original de la familia. además tenemos una realidad acá en América Latina que la vivimos muchísimo, que es la del padre ausente, donde Sí, muchas madres solteras tienen que criar a sus hijos, a veces con el apoyo de otro miembro de la familia, como un hermano, una hermana, o a veces sus padres, o sea, los abuelos, pero ellos no contemplan esto. De hecho, se escandalizaron porque creo que fue el Ministerio de Educación, amparó el lanzamiento de una publicación, un libro para niños, para las escuelas primarias, donde se hablaba de las familias y mostraba unas ilustraciones de los diferentes tipos de familias, que sí, bueno, de dos padres y un hijo, dos madres y un hijo, una madre soltera, y bueno, eso fue un escándalo para ellos,
De No sabía hecho, que había habido esa publicación, imagínate, me estoy enterando. Y eso que vivo aquí, vivo casi que en el mismo lugar que tú. sí, sí, de hecho, bueno, hubo una representante de estos movimientos religiosos conservadores llamada Linda Márquez, que ya ha hecho como muchísimo activismo, bueno, yo no sé si llamar esto activismo, pero muchísimo lobby en contra de la comunidad LGBT, y ella fue o sea, convocó a su gente a protestar ante el Ministerio de Educación para que quitaran eso, porque ella mostraba el libro, la página con mucho horror, con muchísima indignación. Ella decía que cómo era posible que mostraran esas ilustraciones, haciéndole creer a la gente que pueden haber estos tipos de familia cuando la familia era una sola, era padre, madre, hijo, Más de uno padre, ya era madre, mucho hijo. para ellos. Sí, entonces no, o sea, incluso las madres solteras con sus hijos, no, eso no es familia. Entonces, Pero que ni siquiera tiene sentido. Bueno, aquí por ejemplo el caso, eso sería ocultar una realidad que existe, porque aquí creo que eso fue de 2016 y eso puede haber cambiado ya, pues puede ser que sea más. Pero en 2016 aquí en Panamá el 30 y tanto % de las familias eran madres solteras con sus hijos. Eh, no todas las familias eran papá y mamá. Y muchas de esas familias de papá y mamá son familias que están juntas porque tienen que estarlos hasta que los hijos se gradúen y se independicen. Pues ni siquiera se quieren, no se ven, no están, no se soportan. O tienen sus amantes por fuera, cada par. Digo, cada par no, cada miembro de esa Cada relación. miembro. Eh, sí, no, serán una minoría estas familias que son padre, madre, hijo. Realmente no tengo estadísticas, pero Creo que no las hay. Sí, sí es una minoría porque incluso culturalmente en América Latina la familia no tiene la estructura de la familia nuclear anglosajona o, ujú, bueno, sí anglosajona. O anglosajona burguesa, porque anglosajona abajo es casi la misma que en cualquier parte del mundo, ¿no? Sino que aquí en Latinoamérica, particularmente por la influencia de la cultura hispana, y de las mismas formas de las culturas de las naciones indígenas previas, o las naciones de los pueblos originarios previos, teníamos el detalle de que las familias suelen incluir era casi un clan, suelen incluir grandes extensiones. Entonces tú contabas parte de la familia, incluso primos en segundo grado, por ejemplo, eran considerados parte de la misma estructura familiar inmediata. claro, yo sé que tú has investigado y hablado bastante sobre ese tema, incluso en algunos de tus podcasts, de tus episodios del podcast, lo has comentado y bueno, también tienes una experiencia personal al respecto. Ah, no, sí, claro, yo vengo de un clan bastante grande, en hmm. realidad. Exactamente. Sí, bueno, aquí también hubo un tiempo en donde a mí me cuidaron mis abuelos. Hubo un tiempo. O sea, yo no siempre tuve a mi padre y a mi madre. Durante un tiempo ellos fueron los que me cuidaban. Y ya luego, posteriormente, solamente a mi madre. Entonces, es una realidad pues con la que hay que no se puede tapar. Pero que y es otra cosa que también llama la atención, no, que esto en el caso de Venezuela, ¿no? Que es una república socialista soviética y todo lo demás, pero que curiosamente el que tiene más capital es el que puede hacer lobby para presionar a las instituciones a que elaboren leyes que les den beneficios particulares a estas, que es un poco parecido a lo que sucede aquí en Panamá igual. Quien puede hacer lobby es el que tiene dinero. Y lo que sucede a nivel internacional, y el caso más evidente ahorita mismo es quién puede hacer lobby en el tema de la cuestión israelí-palestina. Pues el lado israelí, por eso es que nadie les importa, o a casi nadie, pues a los gobiernos, en términos de gobiernos les importa lo que está pasando en Gaza. Porque no tienen lobby, no tienen manera de hacer presión, invertir millones de dólares para decir no, saquen a los israelíes de allí. Si los palestinos fueran los que Sí, tuvieran el dinero, la plata, hoy estaríamos viendo una masacre de repente israelí y también el mundo estaría apoyando
O sea, al final lo que domina es el capital. Sí, o sea, mira, muy importante ese punto que estás tocando, porque eso me recuerda a ciertas cosas que, bueno, voy a aprovechar de comentar acá. Uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el interés de estas personas en negarle derechos a sectores de la población que han sido vulnerados, pisoteados, humillados durante tanto tiempo? O sea, son colectivos que más bien merecen una reivindicación y que el hecho de que se les otorguen reconocimientos y derechos a estos colectivos no les va a quitar a los demás sus derechos. Entonces, es como un poco una fantasía, un delirio, o así lo veo yo, porque es la única explicación que yo le doy. Estas personas viven constantemente haciendo campaña en contra de estos colectivos, de estas comunidades, y es como bastante, hay una obsesión, pero luego para llevar a cabo esto, para estar constantemente involucrados en estos bloqueos, en estas protestas en contra de cualquier mínimo avance que pueda haber, tiene que haber un dinero, tiene que haber un capital, tienen que haber recursos. Y bueno, estas organizaciones, realmente no sé muy bien cómo se mueven, por qué empresas son financiadas, porque, o sea, qué vínculos tienen ellos con partidos políticos, o sea, desconozco esas realidades, pero una vez un amigo me comentó que alguien que él conocía estaba trabajando para algo de redes sociales y fue contactado, esta persona fue contactada una organización que le estaba pidiendo hacer campaña en contra de la comunidad LGBTQ+, acá en Venezuela, o sea, a través de anuncios, a través de mensajes, a través de, o sea, o sea, como que era una empresa importante, era una empresa que tenía mucho dinero, y este amigo no le reveló el nombre de la empresa al amigo mío, pero bueno, haciendo un poco de conexiones, un poco de inteligencia por allí, hablando con otras personas, me parece que sí logré identificar cuál empresa es. Pero bueno, me llama muchísimo la atención. De hecho, personas que trabajaron en esa empresa me confirman que ellos eran sumamente homofóbicos desde que estuvieron allí. Pues entonces, sí hay todo un tema allí que se está moviendo por debajo de la mesa, por debajo de la alfombra, y bueno, es bastante turbio y lamentable. Estoy casi que te digo como el meme, el nombre. Dame el maldito nombre. Barty Crouch Jr. Te lo doy en privado. Ok, ok.